Fue la gran promesa del fútbol mexicano. A los 16 años ya lo llamaban el nuevo Messi. Debutó en Primera División y rompió récords con el América. Europa lo fichó por más de 14 millones de dólares y todo el país apostó por él. Pero algo falló. Se perdió en el camino, tocó fondo y quedó fuera del Mundial. Su carrera parecía acabada antes de empezar. Pero hoy, con 25 años, Diego Lainez está despertando nuevamente la ilusión de todos. Porque lo que estamos viendo no es una casualidad ni un momento aislado. Estamos viendo a Diego Lainez volviendo a resurgir, volviendo al nivel que siempre debió tener. Diego Lainez debutó en Primera División el 1 de marzo de 2017 en un partido de Copa MX contra Santos Laguna. Tenía apenas 16 años recién cumplidos. 3 días después, el 4 de marzo, ya estaba jugando en la Liga MX frente al León en el Estadio Azteca. Y no era un debut simbólico de esos que te meten 5 minutos al final cuando el partido ya está decidido. Era un chico flaco, bajito, sin cara de estrella ni tatuajes llamativos, pero con un talento que no se podía disimular ni con toda la timidez del mundo. Gambeteó, pidió la pelota en zonas complicadas, encaró a defensas con el doble de su experiencia. Se notaba que no estaba ahí por casualidad ni por nepotismo. Había llegado para quedarse y para competir de verdad. A partir de ese momento Lainez empezó a ganar minutos, protagonismo en el vestuario y respeto de toda la afición americanista. Su forma de jugar enamoraba a cualquiera que lo viera. Se movía entre los rivales como si flotara sobre el pasto. Tenía la pelota pegada a la zurda con un control que parecía antinatural, y no le pesaba el escenario por más grande que fuera. El Estadio Azteca con 80,000 personas gritando no lo intimidaba para nada. Al contrario, parecía disfrutarlo como si hubiera nacido para jugar bajo esa presión. Jugaba con una madurez futbolística que no era normal para alguien de su edad. Era un adolescente enfrentando a tipos de 30 años con carreras consolidadas y ganándoles los duelos individuales una y otra vez. En agosto de 2018 dio el golpe definitivo que lo catapultó a la fama nacional. En un partido contra Pachuca marcó un doblete que lo metió directo en los libros de historia del club. Se convirtió en el jugador más joven en marcar 2 goles con la camiseta del América. Esa noche su nombre explotó en todos los medios deportivos del país. Ya no era solo una promesa de esas que salen cada temporada. Era una realidad tangible, un futbolista hecho y derecho que competía al más alto nivel. De ahí en adelante todo fue vértigo puro. Lainez se convirtió en figura indiscutible del equipo, pieza clave en el torneo Apertura 2018 donde el América se consagró campeón tras vencer a Cruz Azul en la final. Diego Lainez no solo formaba parte del plantel como un jugador más, era protagonista de verdad, alguien que el técnico necesitaba en cancha. Y con la gloria deportiva llegaron las ofertas millonarias de Europa. El Ajax de Holanda se mostró muy interesado en ficharlo, lo querían llevar como proyecto a futuro, un club que históricamente sabía trabajar con jóvenes talentos, que no tenía miedo de darles minutos de competencia ni de esperarlos con paciencia mientras maduraban. Pero entonces apareció el Real Betis de España con una propuesta más tentadora en lo económico y en lo inmediato. Diego Lainez con apenas 18 años recién cumplidos. Eligió Europa sin pensarlo demasiado, pero eligió el camino más difícil sin saberlo. Firmó por más de 14 millones de dólares convirtiéndose en una de las ventas más caras en toda la historia del fútbol mexicano hasta ese momento, y con eso el circo mediático explotó de una manera descontrolada. Los medios no tardaron ni un día en colgarle etiquetas pesadísimas. El nuevo Messi mexicano, la joya de América, el salvador del fútbol nacional. Cada jugada suya era noticia en portada, cada foto que subía a redes se volvía viral, cada paso que daba generaba una expectativa descomunal que nadie de 18 años debería cargar. Y entonces tomó una decisión que lo cambiaría todo para siempre. El principio del fin. El comienzo fue lento, casi imperceptible para quienes lo veían desde afuera, pero el daño fue letal. Diego Lainez llegó al Betis en enero de 2019 como la promesa del fútbol mexicano en Europa. Tenía 18 años, había brillado con luz propia en América, había sido campeón, había marcado goles históricos, había conquistado expectativas de todo un país. Pero muy pronto le arrojaron el desafío más crudo de su vida, ganarse un lugar en un club que no tenía espacio para proyectos a largo plazo, sino que necesitaba resultados inmediatos cada fin de semana. Desde su debut en la Liga el 20 de enero de 2019 contra el Girona, entró al minuto 81 en una victoria 3-2. El camino empezó a torcerse de maneras que nadie anticipó. Tuvo su chance como titular apenas una semana después ante el Athletic de Bilbao, jugó 75 minutos completos, y en febrero dejó una huella importante al convertirse en el mexicano más joven en anotar en la Europa League al empatar 3-3 frente al Rennes. Parecía el broche de inicio ideal para una carrera europea prometedora. Ese gol parecía confirmar que Diego Lainez estaba listo para competir al más alto nivel, pero después de ese momento todo fue un silencio incómodo que empezó a envolverse en avalanchas de dudas.
Pronto quedó clarísimo que en el Betis no tendría el protagonismo que necesitaba para desarrollarse, la participación se volvió escasa y dolorosa. En la temporada 2018-2019 sumó apenas 16 partidos en todas las competiciones y solamente un gol. Al siguiente curso la cosa empeoró, tuvo solo 15 apariciones en todo el año. También sin festejos personales que levantaran su ánimo, no hubo progresión en su juego, solo involución constante que lo fue apagando poco a poco. Más síntomas del quiebre llegaron cuando el técnico Quique Setién decidió públicamente que Diego Lainez ya no formaba parte de sus planes deportivos. Según reconoció en conferencias de prensa, el club no podía ofrecerle los minutos que necesitaba un jugador de su edad, y se perfilaba su descenso al equipo filial como si fuera un juvenil más sin cartel. Y ese fue un golpe sordo que lo partió por dentro. Había llegado con cartel de figura millonaria y lo empezaron a tratar como un paquete incómodo, que no sabían dónde acomodar. La confianza que lo sostenía estaba completamente rota. En ese momento incluso surgió un rumor fuerte de una oferta millonaria de la MLS, supuestamente por 15 millones de euros que Lainez rechazó porque quería triunfar en Europa a como diera lugar. Esa negativa en su momento parecía valiente y ambiciosa, pero también fue otro error de cálculo que le costó caro. El Rayo Vallecano quiso llevárselo cedido para darle minutos, y ni siquiera eso se materializó por temas burocráticos. Para enero de 2023 Lainez fue cedido al Braga de Portugal. Fue su primera salida oficial de España con una esperanza nueva de encontrar minutos reales de competencia. Al final jugó apenas 13 partidos en total y logró sumar 2 goles en toda su estadía. No fue lo que se esperaba de él ni remotamente. El salto que debía ser un rebote se sintió ya como una caída irreversible hacia el abismo. Cada préstamo lo hundía más en lugar de rescatarlo. En un reportaje íntimo que dio meses después, Lainez habló sin rodeos ni filtros. Confesó que no estaba listo mentalmente, que la fama le pasó por encima, que no tenía la madurez para tomar decisiones importantes, que la presión, las redes sociales y la soledad lo bloquearon completamente. Reconoció que no se preparó mentalmente para enfrentar todo lo que venía con jugar en Europa siendo tan joven. Esas palabras fueron un golpe duro para todos los que lo seguían, pero también fueron un acto de valentía porque muy pocos futbolistas tienen los huevos de aceptar públicamente que fallaron no por falta de talento, sino por inmadurez emocional. La repentina caída. La promesa se empezaba a marchitar en tiempo real, pero lo más duro todavía no había llegado ni de cerca. Después de 2 ciclos completamente fallidos, primero en Betis luego en Braga, Diego Lainez no solo perdía minutos de juego, perdía relevancia en el radar de todos, ya no estaba en las portadas deportivas, ya no era el futuro brillante del fútbol mexicano. Lo empezaban a mirar de reojo como a ese jugador que pintaba para crack, pero que nunca despegó de verdad. Y mientras su carrera en clubes se diluía semana tras semana, también se empezaba a cerrar otra puerta que dolía todavía más. La selección mexicana pasó de ser un nombre fijo en todas las listas de convocados a ser una incógnita que ya ni se mencionaba. Se hablaba de otros jugadores, de los que llegaban con hambre, con ritmo de competencia, con presente deportivo. Y Diego, que había sido el niño mimado del proyecto nacional, ya no era prioridad para ningún técnico. La gota más dolorosa y humillante llegó en 2022 cuando todo el país se preparaba para el Mundial. Con Qatar a la vuelta de la esquina, el Messi mexicano fue borrado completamente de la convocatoria final. No hubo lugar para él ni en la lista de titulares, ni en la banca, ni como suplente de emergencia. Nada de nada. Fue excluido por completo como si nunca hubiera existido. Y eso lo rompió por dentro de maneras que nadie puede imaginar, mientras la selección viajaba a Medio Oriente a representar al país. Él veía todo desde su casa en silencio, con los recuerdos de lo que pudo ser atorados en la garganta, con el orgullo destrozado. Ni lesiones graves, ni escándalos mediáticos, ni problemas de indisciplina, simplemente no estaba al nivel, y eso dolía infinitamente más que cualquier otra excusa. A los 22 años Diego Lainez ya había tocado fondo de la manera más cruel, sin protagonismo en ningún club europeo, sin selección nacional, sin rumbo claro, sin futuro visible, como si su carrera hubiera envejecido prematuramente antes de tiempo. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo en Coapa parecía un recuerdo lejano y borroso. Un video viejo guardado en YouTube, una historia que se contaba con nostalgia y tristeza, pero no con orgullo. Pero lo que nadie imaginaba en ese momento es que tocar fondo sería exactamente lo que necesitaba para empezar a construir algo real. La resurrección. Después de tocar fondo en Europa, después de confesar públicamente que no estaba preparado, después de quedarse fuera del Mundial y ver cómo su carrera se desmoronaba en tiempo real, Diego Lainez tomó la decisión más difícil de su vida: volver a México no como héroe, sino como alguien que necesitaba empezar de cero, sin reflectores, sin portadas, sin el peso de ser el nuevo Messi, solo como un futbolista más que quería recuperar lo único que realmente importaba, las ganas de jugar. En 2023 llegó a Tigres, un club con jerarquía, con títulos, con presión real pero distinta,
Y lo primero que hizo fue algo que nunca había hecho en su carrera: callarse la boca y trabajar en silencio. No dio entrevistas prometiendo grandezas, no subió fotos presumiendo el fichaje, simplemente se puso a entrenar como si tuviera 16 años otra vez y estuviera peleando un lugar en las fuerzas básicas. Los primeros meses fueron duros. Arrancaba partidos desde la banca, entraba de cambio en el segundo tiempo, no era figura de nada. Muchos lo veían como un fichaje más del montón, como otro que venía de fracasar en Europa y buscaba refugio en la Liga MX. Pero algo dentro de Diego había cambiado profundamente. Ya no buscaba ser el crack que salvaba al equipo, solo quería aportar, sumar, ayudar desde donde le tocara. Había entendido que la redención no llega con goles de portada sino con trabajo, callado día tras día. Y fue en ese silencio, en esa humildad forzada por los golpes, donde empezó a renacer algo que todos creían muerto: su gran presente. Lo que empezó a pasar con Diego Lainez en Tigres nadie lo vio venir, ni los críticos más optimistas, ni los analistas que lo habían dado por terminado, ni siquiera él mismo podía creerlo al principio, porque después de años de fracasos, de dudas, de noches sin dormir preguntándose si alguna vez volvería a ser futbolista de verdad, Diego encontró algo que había perdido hacía mucho tiempo. Encontró su versión más completa, más madura, más letal. En la temporada 2023-2024 jugó 39 partidos y marcó 3 goles, números decentes pero nada espectacular todavía. En la 2024-2025 bajó un poco el rendimiento con 35 partidos y solo un gol. Parecía que estaba estancado otra vez, que el techo ya estaba cerca. Pero entonces llegó este último año, la temporada 2025-2026, y ahí explotó todo de golpe. Ya lleva 33 partidos disputados y 5 goles anotados. Pero lo importante no son solo las cifras frías, es lo que genera partido tras partido, es el desequilibrio constante, es el vértigo que le mete al rival cada vez que agarra la pelota. Estamos viendo el prime de Diego Lainez en tiempo real, el mejor momento de toda su carrera sin exagerar ni un gramo. Tiene un desequilibrio como muy pocos futbolistas en toda la Liga MX, un poder asociativo que antes no tenía tan desarrollado, y se ha convertido en una de las piezas absolutamente clave para que Tigres esté peleando el campeonato partido tras partido. Ya no es el chico tímido que se escondía cuando las cosas se ponían difíciles, ahora es el que pide la pelota en los momentos más calientes del partido. Gran parte de esta resurrección tiene que ver con la química futbolística que desarrolló con sus compañeros de ataque, especialmente con los argentinos Ángel Correa y Brunetta, y el legendario francés André Gignac. Juntos forman un cuarteto de escándalo, de los mejores que se han visto los últimos tiempos en la Liga MX. La conexión entre ellos es casi telepática. Se entienden con la mirada, se buscan constantemente, se generan espacios unos a otros. Diego encontró en ese vestuario lleno de experiencia europea y calidad sudamericana el ambiente perfecto para explotar su talento sin la presión de ser el único salvador del equipo. Ahora es parte de un colectivo letal donde todos brillan y todos se potencian. A lo largo de su carrera Diego ha sido bastante criticado, quizás demasiado. En su momento prometía muchísimo para el fútbol mexicano y las expectativas eran estratosféricas. Probablemente su proceso para saltar al fútbol europeo se aceleró de manera irresponsable. Tuvo que haber salido a un equipo que le permitiera desarrollarse mejor, un club con paciencia, con proyecto real. El Betis definitivamente no era ese sitio. Lo tiraron a los Leones sin red de protección. Tuvo que regresar a México. Humillado y le llovieron críticas despiadadas de todos lados. Pero ahora con 25 años recién cumplidos estamos viendo la mejor versión de Lainez y no es una exageración de comentarista emocionado. En este torneo ha generado 9 goles entre anotaciones y asistencias, que quizás no parecen muchos si solo ves las estadísticas en frío, pero lo de Lainez va infinitamente más allá de las cifras como tal, es lo que genera por fuera de los números. El desequilibrio puro que mete cada vez que toca la pelota, se le ha visto muy bien asociativamente con sus compañeros. A principio de temporada formó una sociedad letal con Aquino, ahora lo hace con Garza en la banda, condiciona muchísimo el juego del equipo a partir de sus diagonales inteligentes hacia adentro, pero también tiene la capacidad de regatear y dar desequilibrio limpio por fuera cuando el partido lo necesita. Y está teniendo este rendimiento descomunal en un momento súper importante porque se viene el Mundial 2026 en casa, en México, y la banda derecha de la selección mexicana es precisamente la posición que más dudas genera en este momento. Javier Aguirre le ha dado mucha confianza al Piojo Alvarado, pero con este nivel que está mostrando Lainez semana tras semana la realidad es que merece una oportunidad real en marzo cuando arranquen los partidos de preparación. Diego Lainez está cerca de consolidar el mejor torneo de toda su carrera y encima hacerlo con otro título más de la Liga MX que sería el tercero desde que llegó a Tigres. Ya no es el mismo Diego que se perdió en Europa, que confesó no estar preparado mentalmente, que se dejó aplastar por la fama y las expectativas. Este es otro futbolista completamente distinto.
Alguien que entendió que el talento solo no alcanza, que se necesita madurez, sacrificio, humildad, trabajo silencioso día tras día. Alguien que ya no busca ser el crack de portada, sino el jugador que el equipo necesita en cada momento del partido. Con Tigres ya fue campeón 2 veces desde que llegó, no como figura principal de portadas, no como héroe solitario, pero sí como parte fundamental del grupo, como un jugador que entendió finalmente su rol, que luchó por cada minuto como si fuera el último, que trabajó desde abajo sin quejarse, muchos partidos los arrancó desde la banca viendo a otros jugar. Otros los terminó en cancha dándolo todo, pero en todos y cada uno se notó que algo había cambiado profundamente en su interior. Ya no sé. Desespera por gustar a los medios, ahora solo quiere sumar para el equipo. Y esa nueva actitud, ese compromiso real, esa madurez que le faltó en Europa y que ahora finalmente tiene, le están poniendo otra vez en la conversación seria de la selección nacional. Hoy se habla en voz baja todavía, pero con convicción cada vez más fuerte de una posible convocatoria para el Mundial 2026, no como la estrella que salva al país, no como el Messi mexicano que nunca fue, sino como un jugador maduro que puede aportar experiencia, desequilibrio, goles, asistencias, trabajo defensivo. Alguien que sobrevivió a la presión más brutal, al fracaso más público, al olvido más doloroso y aún así sigue de pie peleando. Con todo esto encima, con este nivel de juego sostenido, con esta madurez recién encontrada, Diego Lainez se vuelve pieza clave para reforzar al Tri en el Mundial que viene. Ya no es un experimento ni una apuesta arriesgada, es un futbolista consolidado que llega en su mejor momento justo cuando el país más lo necesita, cuando la banda derecha está en duda, cuando se necesitan jugadores con experiencia internacional aunque haya sido dolorosa, cuando se requiere desequilibrio de calidad y carácter de sobra. Todo eso lo tiene Diego ahora. La resurrección de Diego Lainez no es un cuento de hadas con final feliz asegurado. Es una historia real de alguien que tocó fondo, confesó sus errores, trabajó en silencio y ahora está demostrando que el talento que todos vieron cuando tenía 16 años sigue ahí intacto. Solo necesitaba madurar, necesitaba caerse para aprender a levantarse bien, necesitaba fracasar en Europa para valorar el fútbol mexicano, necesitaba perderlo todo para encontrarse a sí mismo. De esta manera, él mismo lo dijo hace poco en una entrevista que resume perfectamente su transformación. Sigo trabajando, sigo aprendiendo, no todo salió como imaginé pero no me voy a rendir. Y esa frase tan simple, tan lejos del ego inflado con el que lo llenaron en su juventud, puede ser la más importante de toda su carrera hasta ahora. Porque demuestra que finalmente entendió que el fútbol es un camino largo lleno de baches, no un sprint corto hacia la gloria. Y el futuro que se abre frente a él ahora es prometedor de verdad. Con este nivel de juego que está mostrando semana tras semana es prácticamente imposible que Javier Aguirre no lo tome en cuenta para la selección nacional de cara al Mundial 2026. La banda derecha sigue siendo un problema sin resolver y Diego con su desequilibrio. Su experiencia europea, aunque haya sido dolorosa, su madurez recién adquirida puede ser una pieza clave para el Tri. Diego Lainez está demostrando que las segundas oportunidades existen, que tocar fondo no significa quedarte ahí para siempre, que confesar tus errores públicamente no es debilidad sino valentía, que el talento sin madurez no sirve de nada pero que el talento con trabajo y humildad puede llevarte muy lejos. Está escribiendo una historia de redención que el fútbol mexicano necesitaba ver después de tantas promesas que se quedaron en el camino sin levantarse. Y ahora te pregunto a ti, ¿Diego Lainez merece una oportunidad en el Mundial 2026 después del nivel que viene demostrando? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos pero también de caídas brutales. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras sin perder la humildad en el camino. Tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima del fútbol. Si te interesa conocer esa historia inspiradora te la dejo por aquí, no te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.